Hola amigos, hola amigas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro último hito, al hito número 5, el cual vamos a empezar a abordar en esta semana número 17, aclarando algo importante. Bien, el contenido de este hito está relacionado a completar íntegramente y propiamente todo el conocimiento programado y previsto. Sin embargo, no se olviden que tenemos propiamente el proyecto, ¿no? Y los talleres del proyecto en relación a la aplicación de todo lo que hemos ido avanzando y todo lo que hemos visto en conjunto durante esta materia. Bien, así que este video está enfocado específicamente en poder complementar los contenidos, la sustanciación misma del aprendizaje, pero no se olviden que debemos realizar propiamente nuestro, vamos a decirle así, debemos realizar nuestro proyecto, ¿ya? O nuestro taller, proyecto en razón propiamente de la programación. Bien, simplemente esa aclaración porque voy a proceder a explicar justamente lo correspondiente a esta semana. Y esta semana, dentro de lo que implica también la notaría novedosa, la notaría digital, vamos a hablar de las herencias y también de los trámites en materia civil, hablando de la vía voluntaria notarial específicamente. Por eso la semana se llama Vamos a heredar. Bien, a ver, partamos por algo. La vía voluntaria notarial tiene prevista dos o tres, hasta tres clasificaciones, ¿ya? Unos son los trámites en materia civil y sucesoria, y otros son los trámites en materia familiar que nos toca ver la siguiente semana. En el caso propio de materia civil y sucesoria tenemos propiamente siete tipos de procesos, los cuales están propiamente categorizados o divididos de esta forma, ¿ya? En materia civil tenemos recuperación o retención de la posesión de bienes inmuebles, deslinde y amojonamiento de predios urbanos, divisiones o particiones inmobiliarias y las aclaraciones de límites y medianerías. Mientras que en materia sucesoria tenemos los procesos sucesorios sin testamento, la división y partición de herencia y la apertura de testamentos cerrados. ¿Ya? Vamos a partir específicamente con los trámites o los elementos relacionados a la materia civil. ¿Ya? Y es que en primera instancia tenemos que tener en cuenta que estos trámites versan necesariamente sobre inmuebles. Bien, los trámites en la vía voluntaria notarial en materia civil versan solamente o específicamente sobre bienes inmuebles. En tal sentido, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que para realizar el trámite se debe acudir al notario donde se encuentra el bien inmueble. Bien, y en caso de que el inmueble tenga algún tipo de ubicación más allá de un ámbito territorial, pues se puede escoger entre más notarios de esos ámbitos territoriales, ¿ya? ¿Cómo inician los trámites en general de la vía voluntaria dentro de lo que es y previsiblemente la materia civil? Bueno, primero hay que hacer una presentación, ¿ya? Se tiene que apersonar uno sí o sí ante la notaría y ojo que tenemos que tener en cuenta que también deben cumplirse los requisitos de procedencia general que hemos visto las anteriores semanas, ¿ya? Hay que presentar una petición, bien, adjuntando todos los documentos en fotocopias simples o legalizadas de los planos, testimonios y cualquier otro previsto propiamente para demostrar justamente el derecho propietario, el derecho que recae sobre ese bien inmueble. Bien, sea propiamente un justo título, sea un título de propiedad, etcétera, ¿ya? El notario va a hacer propiamente la verificación de los documentos y va a señalar día y hora para constituirse en el inmueble para cualquiera de los cuatro trámites que hemos visto. Bien, y posteriormente lo que va a hacer específicamente es comunicar al gobierno autónomo municipal correspondiente, bien, el tipo de proceso que va a realizar para que participe o en todo caso a los vecinos colindantes si estos lo requirieran. Bien, entonces estamos hablando de un tipo de trámite que se enfoca, cuando hablamos de materia civil, se enfoca en bienes inmuebles, porque obviamente las acciones que se pueden hacer conforme lo estamos viendo, tienen lugar e incidencia en relación a bienes inmuebles propiamente. Bien, la verificación del lugar
específicamente es un elemento clave. El notario debe apersonarse para verificar justamente la procedencia de la solicitud hecha por el usuario. ¿Ya? El notario debe sumirse, debe hacerse con la mayor cantidad de insumos para proceder en este tipo de trámites. Es por eso que la verificación del lugar es importante. Algunos casitos interesantes de manera particular, por ejemplo, en la retención o recuperación de bienes inmuebles, en la posesión propiamente, lo que se necesita es el consentimiento y aceptación de todas las personas que se encuentren afectadas en lo que implica sus derechos, además de ser necesaria siempre la participación de los gobiernos autónomos municipales. La idea se basa respectivamente en tratar de solucionar un conflicto, pero bajo la previsión propia de la voluntariedad, ¿ya? Antes de pasar. Estos trámites tienden a tener una naturaleza muy interesante, más el consentimiento, como lo hemos visto como factor transversal, es muy importante de notarlo desde el principio. Es por eso que en estos casos, cuando hablamos de materia civil, bien, hay que demostrar propiamente la idoneidad en relación a la detentación y posesión y propiedad también del derecho sobre el inmueble, ¿ya? Por otro lado, tenemos tres trámites en materia sucesoria. Tenemos los procesos sucesorios sin testamento, la división y partición de herencia y también la apertura de los testamentos cerrados. Vamos a ver cada uno de estos tres porque de hecho nuestra norma hace un desglose mucho más específico para cada uno. Tengamos en cuenta algo. Los trámites sucesorios sin testamento son aquellos trámites en los que cuando un decujus, una persona que ha fallecido, sin dejar testamento, opera lo que se llama la sucesión hereditaria forzosa, ¿ya? Es decir, le corresponde a los herederos llamados por ley para poder heredar. Bien, entonces, bajo las premisas propias del Código Civil, se pueden hacer dos tipos de trámites: la aceptación de herencia o la renuncia de herencia. Es decir, teniendo y aplicando la vía voluntaria notarial, yo puedo aceptar una herencia ante el notario o puedo renunciar a la misma. E inclusive, cuando hablamos de aceptación de herencia, estamos haciendo referencia a que puedo aceptarla de forma pura y simple, es decir, la forma más amplia posible, o bajo beneficio de inventario, inclusive para personas menores de edad. Como en todo trámite en la vía voluntaria, hay que presentar una petición, ¿verdad?, que denote el consentimiento, esta viabilidad, esta procedencia. Pero adicionalmente en este tipo de trámites tenemos que presentar certificados de defunción, porque por supuesto la vía hereditaria se abre cuando una persona fallece, documentos que acrediten la calidad de herederos, las actas de inventario en caso de ser necesaria y la certificación de filiación o algún documento equivalente que denote precisamente esa relación de directa, si ustedes quieren, que corresponde para poder verificar a los herederos forzosos. ¿Ya? El notario, una vez que tenga todos los respaldos y verifique la procedencia, va a emitir también una escritura pública, ¿ya? En el caso propiamente de las aceptaciones de herencia, siempre se van a salvar derechos de terceros, porque obviamente una persona, conforme al Código Civil, tiene hasta 10 años de plazo para poderse hacer declarar heredero o no. Por supuesto, la idea es hacerlo lo antes posible para evitar cualquier conflicto legal, pero dentro de las premisas, pues obviamente se pueden salvar derechos de terceros. ¿Ya? Si se renunciara a la herencia, de igual manera se tiene que valorar la documentación presentada y por supuesto la escritura pública va a denotar esta particularidad. Otro trámite en la vía voluntaria notarial en materia sucesoria es justamente la apertura de testamentos cerrados. Como lo hemos visto en su momento, cuando hablábamos de documentos protocolares, se pueden emitir testamentos ante notario y uno de ellos es el testamento cerrado. ¿Cómo se emite un testamento cerrado? Bueno, obviamente el usuario, el de Cujus, bueno, el futuro de Cujus, el testatario, ¿no? El testador, perdón, el testador deja o escribe su testamento, lo mete en un sobre y le da al notario para que se haga la escritura pública, dejando constancia de que se ha dejado un testamento cerrado. Cuando éste fallece, la forma de aperturarlo o abrirlo es justamente a través de este mecanismo. Bien, que evidentemente tiene que cumplirse los elementos del Código Civil, por supuesto,
pero que puede hacerse ante notario. Antes se hacía ante un juez, ahora se hace ante notario, bueno, y antes propiamente se establecían algunos otros mecanismos, pero hoy por hoy está más claro. Se tiene que hacer una petición, por supuesto, al notario, tienen que ser los herederos, ¿no? Que sean parte o que tengan la idoneidad. Y una vez que el notario verifica los requisitos de procedencia, dicta audiencia, hora y fecha, para poder aperturar frente a los herederos el testamento y leer el mismo, ¿ya? Por supuesto, queridos amigos, en este caso se aplica todo lo relacionado a la regulación propia del Código Civil. ¿Qué significa esto? Tiene que existir testigos, tiene que estar la albacea, o sea, elementos que ustedes van a ver en su momento. Pero específicamente para nuestro caso podemos mencionar y decir que prácticamente se puede aperturar un testamento específicamente aplicando la vía voluntaria notarial. Bien. Y el último de los trámites que está comprendido en este acápite de materia sucesoria es la división y partición de herencia. Una vez que los herederos aceptan la herencia y muchas veces se hereda de forma conjunta, ¿bien? Para la división y partición conforme a las porciones pactadas o correspondientes, pues por supuesto antes te tenía que solicitar también judicialmente. Hoy por hoy, esta división, si bien se rige por el Código Civil, también se puede hacer ante un notario de fe pública, ¿ya? Entonces, cada inmueble implica un trámite independiente para la división, pero lo importante es que se puede hacer también ante un notario. Pero ojo, no se olviden que tiene que existir más de dos o más herederos que a través de la expresión de la voluntad han llegado a un acuerdo para poder partir correspondientemente pues su herencia. ¿Ya? De igual manera, y como en todos los trámites, lo que estamos viendo y hablando es que específicamente se requiere y se necesita, bien, tener, si ustedes quieren, si vale el término, se requiere tener la voluntad expresa pues de todas las partes. Bien. Bueno amigos, con eso estamos terminando la explicación sencillita. No vamos a entrar en mayores detalles porque esto es obviamente una materia o una submateria dentro de la vía del derecho notarial muy amplia, digno de una especialidad, pero ya tenemos noción de lo que se puede hacer en específico en esta vía. Bien, no se olviden realizar sus actividades, por favor, y nos estaremos viendo prontamente para continuar con el hito. No se olviden ver bien las actividades de esta semana. Tenemos las preguntas del afianzamiento, pero también tenemos el inicio del proyecto. Así que por favor, revísenlo, véanlo y trabajenlo. Bien, un gusto verlos, o un gusto tenerlos acá. Tengan buen día, buena tarde, buena noche.